La Biblia en un año. Día 361. Segundo libro de los Macabeos. Brutal intervención de Antíoco Epífanes y saqueo del templo. En ese tiempo Antíoco preparó la segunda expedición contra Egipto. Sucedió que durante casi 40 días aparecieron sobre toda la ciudad jinetes que cabalgaban por los aires con vestiduras de oro y armados con lanzas, dispuestos en forma de escuadrones y con espadas desenvainadas. Tropas de caballería en orden de batalla lanzándose ataques y asaltos entre sí, con movimientos de escudos, gran cantidad de lanzas, disparos de dardos, brillo de adornos de oro y todo tipo de armaduras. Todos pedían que la aparición fuese de buen augurio. Habiéndose corrido el falso rumor de que Antíoco había muerto, Jasón tomó no menos de 1000 hombres y realizó un ataque por sorpresa contra la ciudad. Puestos en fuga los que estaban sobre la muralla, y tomada ya al fin la ciudad, Menelao se refugió en la ciudadela. Jasón llevó a cabo matanzas sin discriminación entre sus conciudadanos, sin caer en la cuenta de que el éxito contra sus compatriotas era la mayor desgracia, y pensando que conseguía trofeos de los enemigos y no de su propia gente. Pero no consiguió hacerse con el poder, sino que al final, lleno de vergüenza por su conspiración, emprendió de nuevo la huida a Amanítide. Por último, él mismo fue objeto de la peor desgracia, mandado encarcelar por Aretas, rey de los árabes, huyó de ciudad en ciudad y perseguido por todos. Odiado como traidor a las leyes y detestado como asesino de la patria y de los ciudadanos, fue expulsado a Egipto. El que había desterrado a tantos de su patria, pereció en el exilio después de haberse dirigido a los espartanos, con la esperanza de obtener protección a causa de los lazos familiares. El que había dejado a una multitud sin sepultura, quedó sin duelo, ni tuvo funerales ni tuvo un sitio en el sepulcro de sus padres. Cuando llegaron al rey noticias de lo sucedido, pensó que Judea se había sublevado. Entonces, lleno de furor, subiendo desde Egipto, tomó la ciudad por las armas. Ordenó a los soldados abatir sin excepción a cuantos encontrasen y degollar a quienes subían a sus casas. Se llevaron a cabo matanzas de jóvenes y ancianos, se perpetró el exterminio de mujeres y niños, y el asesinato de vírgenes y de niños de pecho. En el curso de 3 días fueron aniquilados 80.000, 40.000 durante la operación, y no menos que los que mataron, fueron los que vendieron. No satisfecho con esto, se atrevió a entrar en el templo más santo de toda la tierra, llevando como guía a Menelao, que se había convertido en traidor a las leyes y a la patria. Con sus manos impuras tomó los objetos sagrados y arrebató con sus manos profanas cuanto había sido depositado por otros reyes para engrandecimiento, gloria y honor del santuario. Antíoco se engreía en sus pensamientos, sin darse cuenta de que el Señor se había airado por breve tiempo a causa de los pecados de los habitantes de la ciudad, y por eso había sido abandonado el santuario. Pero si no hubiera sido porque se encontraban inmersos en muchos pecados, lo mismo que Heliodoro, enviado por el rey Seleuco a inspeccionar el lugar del tesoro, él, al acercarse, hubiera sido azotado inmediatamente y hubiese cesado en su osadía. Pero el Señor no había elegido al pueblo a causa del santuario, sino al santuario a causa del pueblo. Por eso, el mismo santuario que fue partícipe de las desgracias de la nación, compartió después sus beneficios, y si fue abandonado en el momento de la ira del Todopoderoso, en el momento de la reconciliación del gran Señor fue restaurado en toda su gloria. Así pues, Antíoco, llevándose 1800 talentos del templo, volvió deprisa a Antioquía, convencido en su soberbia de que había hecho la tierra navegable y el mar transitable a pie, a causa del engreimiento de su corazón. Además dejó gobernadores para hacer daño a la raza, en Jerusalén a Filipo, de raza frigia, que tenía un carácter más bárbaro que el que lo había establecido, en Garisim, a Andrónico, y además de estos a Menelao, que avasallaba a los ciudadanos más que los otros, y se enemistó con los ciudadanos judíos tratándoles con aversión. Luego envió al misarca Apolonio con un ejército de 22.000 hombres, ordenando dar muerte a todos los de edad adulta y vender a las mujeres y a los niños. Este, cuando llegó a Jerusalén, fingió ser hombre de paz, esperó hasta el día santo del sábado y, sorprendiendo a los judíos en el descanso, ordenó a los suyos hacer un desfile militar. Hizo matar a todos los que salían para contemplarlo, y recorriendo la ciudad con los hombres armados dio muerte a gran multitud de gente. Judas, llamado también Macabeo,
que formaba parte de un grupo de 10, se retiró al desierto, viviendo en las montañas con los que le acompañaban, a la manera de las fieras. Se mantenían alimentándose de comidas vegetales para no incurrir en profanación. Colocación de la estatua de Zeus en el templo y prohibición del judaísmo. No mucho tiempo después, el rey envió a un anciano ateniense para que obligara a los judíos a abandonar las leyes de sus padres y a dejar de regirse por las leyes de Dios, y también para profanar el templo de Jerusalén dedicándolo a Zeus olímpico y el de Gerizim a Zeus hospitalario, según correspondía a los habitantes de aquel lugar. El establecimiento del mal fue duro y terrible para todos, pues el templo se llenó de desenfreno y orgías por parte de los gentiles, que se divertían con meretrices y se unían con mujeres en los recintos sagrados, y asimismo introducían en el interior del templo cosas que no estaban permitidas. El altar estaba lleno de cosas detestables prohibidas por las leyes. No era posible celebrar los sábados, ni guardar las fiestas de los padres, ni confesar abiertamente que se era judío. En cambio, cada mes, el día del nacimiento del rey, eran obligados amargamente a asistir al sacrificio, y llegadas las fiestas dionisíacas se les forzaba a ir en procesión llevando coronas de hiedra en honor de Dionisos. Por sugerencia de Ptolomeo se publicó un decreto dirigido a las ciudades griegas próximas para que se procediera del mismo modo contra los judíos y tuvieran que sacrificar, y para que se diera muerte a los que no estuvieran dispuestos a pasarse a las costumbres griegas. Se podía ver, por tanto, la tribulación que se avecinaba. 2 mujeres fueron denunciadas por haber circuncidado a sus hijos y tras colgarles los niños a los pechos y hacerles recorrer públicamente la ciudad, las precipitaron por la muralla. Otros que se habían reunido en unas cuevas cercanas para celebrar secretamente el sábado, denunciados a Filipo, fueron quemados juntos, pues tenían reparos religiosos en defenderse por el honor debido a aquel día santísimo. Reflexión teológica ante las desgracias. Ruego a los lectores de este libro que no se depriman por tales desgracias y que consideren que los castigos no son para la destrucción, sino para la corrección de nuestra raza, porque el no dejar impunes mucho tiempo a los que obran impíamente, sino enviarles castigos enseguida, es señal de gran benevolencia. Pues el Señor, si bien con otros pueblos espera pacientemente para castigarlos hasta que han llegado a colmar la medida de sus pecados, decidió que no fuese así con nosotros, para no tener que castigarnos después, cuando nuestros pecados hubieran llegado hasta el extremo. Por eso nunca aparta su misericordia de nosotros, sino que corrigiéndonos con desgracias no deja abandonado a su pueblo. Que nos quede dicho esto como recuerdo, y tras este breve paréntesis volvamos a la narración. Martirio y ejemplo de Eleazar. A Eleazar, uno de los escribas preeminentes, hombre de avanzada edad y de aspecto muy venerable, abriéndole la boca, le forzaban a comer carne de cerdo. Pero él, prefiriendo una muerte gloriosa a una vida ignominiosa, se adelantó voluntariamente al suplicio escupiendo el bocado, según el modo de comportarse de aquellos que se mantienen firmes en rechazar las cosas que no es lícito comer ni siquiera por el entrañable amor a la vida. Los que estaban encargados del impío banquete sacrificial, como conocían a aquel hombre desde mucho tiempo antes, lo llevaron aparte y le rogaban que trajera carne de la que le estuviera permitido comer, que la preparara él mismo y que fingiera comer de la carne del sacrificio ordenado por el rey. Al obrar así, se libraría de la muerte y conseguiría ser tratado con clemencia en virtud de la antigua amistad que tenía con ellos. Pero él tomó una honrosa decisión digna de su edad, del prestigio de su vejez, de sus merecidas y venerables canas, de su inmejorable conducta desde niño y sobre todo, de la divina y santa legislación. Así que dio una respuesta consecuente contestando de inmediato que lo enviasen al Hades. Porque no es digno de nuestra edad fingir, de manera que muchos jóvenes crean que el nonagenario Eleazar se ha pasado a las costumbres extranjeras, y a causa de mi simulación y de una vida breve y pasajera, se pierdan por mi culpa, y yo acarree ignominia y deshonor en mi vejez. Pues incluso si al presente yo escapara del castigo de los hombres, no huiría de las manos del Todopoderoso, ni vivo ni muerto. Por eso, entregando ahora valerosamente la vida, me mostraré digno de mi vejez, dejando a los jóvenes un noble ejemplo de morir voluntaria y noblemente por las santas y venerables leyes. Tras decir estas cosas se dirigió enseguida al tormento. Los que lo llevaban cambiaron la benevolencia que poco antes tenían hacia él en hostilidad,
pues consideraron que las palabras que acababa de decir eran una locura. Cuando estaba a punto de morir por las heridas, dijo entre gemidos: Quede patente al Señor, poseedor del santo conocimiento, que aun pudiendo librarme de la muerte, soporto fuertes dolores en mi cuerpo al ser flagelado, pero en mi alma lo sufro con gusto por temor a Él. De esta forma murió dejando su muerte como ejemplo de nobleza y como recuerdo de virtud, no solo para los jóvenes, sino también para la gran mayoría del pueblo. Eclesiástico, Sidácida, Natán y David. Después de él, surgió Natán, que profetizó en los días de David, como enjundia separada en sacrificio pacífico. Así lo fue David entre los hijos de Israel. Jugó con leones como si fueran cabritos, y con osos, como si fueran corderos. En su juventud, no mató al gigante y quitó el oprobio del pueblo. Al girar la piedra con la honda y abatir la arrogancia de Goliat, invocó al Dios Altísimo, que le puso fuerza en su diestra para eliminar a un fuerte guerrero y levantar el poder de su pueblo. Así le dieron gloria por los 10.000, le alabaron con las bendiciones del Señor y le ofrecieron la corona de gloria. Quebrantó por doquier a los enemigos, humilló a los adversarios filisteos, destrozó su poder hasta el día de hoy. En todas sus acciones daba gracias al Santo Altísimo con palabras gloriosas, le entonó cánticos con todo su corazón y amó a Dios, su Creador. Dispuso los coros de salmistas ante el altar y con sus sonidos hizo armonioso el canto. Confirió esplendor a las celebraciones, embelleció el ciclo de solemnidades hasta el fin de año, mandó alabar el nombre santo del Señor y que el santuario resonase desde el amanecer. El Señor le perdonó sus pecados, ensalzó su poder para siempre, le concedió el testamento regio y un trono de gloria en Israel. Salomón. Le sucedió un hijo sabio, que, gracias a él, vivió en prosperidad. Salomón reinó en tiempos de paz. Dios le concedió tranquilidad en derredor para que levantara una casa a su nombre y preparase un santuario perenne. Qué sabio fuiste en tu juventud, y te llenaste de inteligencia como un río. Tu espíritu recubrió la tierra, y la colmaste de proverbios enigmáticos. Tu nombre se extendió hasta lejanas islas, y fuiste querido en tu paz. Por tus cantos y tus proverbios, por tus máximas y tus respuestas te admiraron las regiones. Para el nombre del Señor Dios, que es llamado Dios de Israel, atesoraste oro como estaño, y como plomo acumulaste plata. Pero recostaste tus costados con mujeres y te dejaste dominar en tu cuerpo. Pusiste una mancha en tu gloria y profanaste tu estirpe. Provocaste la ira divina sobre tus hijos haciéndoles gemir por tu necedad. Por eso el reino fue partido en dos, y en Efraín se instauró un poder infiel. Pero el Señor no retira su misericordia, no corromperá ni borrará sus palabras. No hará desaparecer la descendencia de su elegido, ni destruirá la estirpe de quien le amó. Concedió un resto a Jacob, y a David un vástago de su estirpe. Roboam. Salomón descansó con sus padres, y dejó como sucesor a un descendiente suyo, el más necio del pueblo y falto de sentido, Roboam, que extravió al pueblo con sus consejos. Jeroboam. También Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel y enseñó a Efraín el camino del pecado. Tanto abundaron los pecados que los expulsó de su tierra. Cometieron toda clase de maldades, hasta que vino el castigo sobre ellos. Apocalipsis. Anuncio de la caída de Babilonia. Después de esto vi a otro ángel que bajaba del cielo, con gran poder, y la tierra quedó iluminada con su claridad. Y gritó con fuerte voz: Cayó la gran Babilonia y se convirtió en morada de demonios, en guarida de todo espíritu impuro y en refugio de toda bestia inmunda y odiosa, porque todas las naciones bebieron del vino del furor de su lujuria, los reyes de la tierra han fornicado con ella, y con su desenfrenado lujo se han enriquecido los mercaderes de la tierra. Y oí otra voz del cielo que decía: Salgan de ella, pueblo mío, para que no sean cómplices de sus pecados ni participen de sus castigos. Porque sus pecados llegaron hasta el cielo y se acordó Dios de sus iniquidades. Devuelvan con arreglo a lo que ella dio, páguenle el doble de lo que merecen sus obras, y en la copa que les preparó, prepárenle el doble. Tanto como se jactó y se entregó a los placeres, denle eso mismo en tormento y llanto, porque dice en su corazón: estoy sentada como una reina, no soy viuda y jamás veré el llanto. Por eso en un solo día llegarán sus plagas, la muerte, el llanto y el hambre, y será quemada con fuego. Porque poderoso es el Señor Dios juzgado, que la ha entonces los reyes de la tierra que fornicaron y se entregaron a los placeres con ella, cuando vean el humo de su incendio, llorarán y se lamentarán por ellas, se alejarán de ella por el miedo a sus tormentos, dirán: ay de la gran ciudad, Babilonia,
la ciudad fuerte, en una sola hora ha llegado tu condena. Los comerciantes de la tierra lloran y gimen por ella, porque ya nadie compra sus mercancías, ni oro, plata, piedras preciosas o perlas, ni lino, púrpura, seda o escarlata, toda madera olorosa, todo objeto de marfil y todos los enseres de madera preciosa, de bronce, de hierro y mármol, canela, especias aromáticas y perfumes, mirra, incienso, vino, aceite, flor de harina y trigo, bestias de carga, ovejas, caballos y carros, esclavos y vidas humanas. Todos los frutos que tu alma apetecía se apartaron de ti, y todo lo rico y espléndido pereció para ti, y jamás lo volverás a encontrar. Los traficantes en estos negocios, que se habían enriquecido a costa de ella, se mantendrán lejos por miedo a sus tormentos, y, llorando y gimiendo, dirán: ay, ay de la gran ciudad, la que vestía de lino, púrpura y escarlata, adornada con oro, piedras preciosas y perlas, en una sola hora han sido arrasadas tantas riquezas. Todos los pilotos y todos los navegantes, los marineros y cuantos bregan en la mar se quedaron lejos, y gritaban al ver el humo de su incendio. Quien igualaba a la gran ciudad, echaron polvo sobre sus cabezas y gritaron llorando y gimiendo: ay, ay de la gran ciudad, con cuya opulencia se enriquecieron todos los armadores de barcos, en una sola hora ha sido arrasada. Alégrate por ella, oh cielo. Y los santos, los apóstoles y los profetas, porque Dios ha confirmado su sentencia contra ella. Un ángel poderoso levantó una piedra como una gran muela de molino y la arrojó al mar diciendo: con tal ímpetu será arrojada Babilonia, la gran ciudad, y ya nunca más se la encontrará. La música de los citaristas y de los cantores, de los flautistas y la de los que tocan la trompeta ya no se oirá más en ti. Ningún artesano de ningún oficio se encontrará en ti jamás, ni el rumor de la muela del molino se oirá nunca en ti. No lucirá jamás en ti la luz de la lámpara, ni se oirá ya más la voz del esposo y de la esposa, porque tus mercaderes eran los magnates de la tierra, y todas las gentes se extraviaron con tus hechicerías. Y en ella se encontró la sangre de los profetas y de los santos, y de todos los inmolados en la tierra.